Sean bienvenidos a nuestro canal. Visita nuestras redes sociales. Abajo en la descripción te dejo los links. Suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Hola a todos. Bueno, pues ¿qué es esto? Esto es una muñeca que yo estaba haciendo con un lápiz 3D. Aquí está. Y bueno, todavía no consigo resultados muy suaves y muy buenos. Y lo que estoy haciendo es que con masilla epóxica la aplasté, la aplané lo más que pude para ponerle una especie de capa o piel. Entonces, una vez que colocamos esa capa o piel, nosotros suavizamos con los dedos y agua para que quede lo más liso posible, lo más liso posible. Al principio lo colocamos con presión, haciéndole presión, y una vez que se pegue a la superficie, entonces mojamos nuestro dedo con agua y suavizamos. Lo más que se pueda. Repetimos el proceso. Hacemos presión, pegamos, mojamos nuestros dedos con agua y suavizamos. Lo recomendable es tener masilla para cubrir, por ejemplo, si vamos a hacer una pierna, para cubrir toda la pierna. Y así no haya división o riesgo de que se noten divisiones, porque aquí se nota un poco la división de una que ya secó y la que estamos colocando ahora, que es fresca. Entonces, con un pincel de punta de silicón pasamos lo más suave posible. Mojamos el pincel con agua para ayudarnos más todavía. El personaje que estamos haciendo va a tener una ropa muy ceñida al cuerpo, muy pegada. Entonces, aún así se hacen marcas. Vamos a ver cómo hacemos la marca. Vamos a utilizar un pincel, una herramienta más dura. Yo iba a decir que un pincel. Una herramienta más dura. Y tratamos de hacer las marcas. Igualmente de este lado. Esto es algo que yo estoy experimentando, ya que nunca en mi vida lo había hecho. Es la primera vez que estoy haciendo esto, pero creo que puedo tener buenos resultados. Yo siempre quise tener un lápiz 3D. Ya lo tengo. Entonces me puse primero a hacer algunas figuras con él, tratar de hacer un cubo, tratar de hacer una esfera. Oh, Dios mío, no sabía que iba a ser tan complicado, tan difícil. Pero soy de las personas que no le gusta rendirse, sino que a mí me gusta intentar hasta obtener el resultado que tengo. Miren, aquí había un exceso de masa, pues tú la quitas, puede ser con los dedos también, mojas y pasas suavemente. Cabe recordar que la masilla epóxica es una masilla
que se va endureciendo mientras va pasando el tiempo. Entonces hay que ir trabajando algo apresurado, pero seguro. Es decir, esto que voy a decir se oirá contradictorio. No te desesperes trabajando con la masilla epóxica, pero hazlo rápido. Muy bien. Ya si queremos luego formar otra marca de la ropa, otra arruguita, ya entonces le agregamos. Aquí hubo un poquito que sobró. Voy a dar un ejemplo si yo quiero agregar una marca en la ropa. Por ejemplo, hago así, una tirita larga, la pego donde quiero que se marque esa parte en la ropa. Vamos a agregar, déjame ver si tengo un espacio. Ok, vamos a agregar una por aquí. Bien, con este mismo pincel de silicón húmedo con agua, entonces vamos a tratar de pegar las orillas. Ustedes ven, ya siento que la masa comienza a ponerse un poco fuerte, porque al principio cuando mezclamos la masa, el pincel de silicón la mueve como si fuera plastilina, pero llega un punto donde hay que hacer un poquito más de fuerza para que el pincel de silicón pueda moldearla. Yo creo que si todo el cuerpo quedará así de liso y bonito, el resultado final va a ser bueno. Yo creo que sí que va a ser bueno. Díganme ustedes en la caja de comentarios si ustedes creen que este proyecto de esta muñequita va a terminar bien, porque esto es algo que se va trabajando, se va inventando bajo la marcha. Es decir, es algo que yo nunca había hecho, pero experimentando es que se sabe. A mí me encanta, me fascina hacer cosas que yo nunca he hecho, experimentar cosas nuevas, usar herramientas nuevas, masas nuevas. Wow, creo que me está gustando mucho. Mucho. Wow. De aquí saldrá una buena escultura. Si quieres más videos como este, déjamelo en la caja de comentarios, escríbeme todo lo que te parece, alguna incluso hasta sugerencia. Sé parte de mi equipo. Ayúdanos a mejorar, dale like al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. He visto algunas personas que dicen que si he experimentado con X masilla o X material. Mayormente en mi país venden poca variedad de materiales, pero yo le dejaré el link de mi Amazon list. Escriban en el comentario el material con el que ustedes quieren que yo experimente. Yo lo pondré en mi Amazon list, y cualquiera de ustedes que quiera comprar material para que me llegue a mí y podamos experimentar y dar un review del mismo, pues lo hacemos. Espero que te haya gustado este video. Si veo que me han dejado muchos likes y comentarios, haremos la segunda parte.
Ya saben, hasta luego.